Tras una década en el poder, el Partido Islamista de Marruecos fue derrotado en las elecciones legislativas. Según los resultados preliminares, los partidos liberales cercanos a la realeza se alzaron con la victoria y ahora deberán formar alianzas para conseguir una mayoría absoluta. En París se lleva a cabo la segunda jornada del mayor juicio en la historia gala contra los presuntos responsables de los atentados de noviembre de 2015 en Francia. En la audiencia de hoy, el único autor material vivo del ataque aseguró que 3 de los acusados no sabían nada del plan. Tenemos información desde el Palacio de Justicia. China anunció que donará $31 millones a Afganistán entre alimentos y vacunas contra el COVID-19. Entre tanto, el gobierno de Qatar indicó que 200 extranjeros con documentación en regla saldrán de Kabul en las próximas horas en el primer vuelo comercial desde la retirada de las fuerzas estadounidenses. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos esta emisión de noticias en Marruecos. El partido islamista que ha gobernado el país desde la primavera árabe en 2011 sufrió una derrota histórica en las elecciones generales y pasó de tener 125 escaños a 12. Ahora los partidos liberales, los grandes vencedores, tendrán que buscar alianzas para formar gobierno. Desde Marrakech, nuestra corresponsal Sofía Catalá nos explica las causas que generaron la caída de los islamistas. El partido islamista que ha gobernado Marruecos en los últimos 10 años se ha desplomado en las elecciones legislativas, regionales y municipales que se celebraron ayer. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, como se llama esta formación, es el único partido islamista legal aquí en Marruecos. Y ahora, aparte de haber perdido el poder en el Parlamento, también lo han perdido a nivel regional y a nivel local. Todos los analistas auguraban un retroceso importante para la formación, pero al final resultó ser una caída sin precedentes. Quedaron en octavo lugar y los motivos que explicarían esta gran caída son la crisis interna que sufre el partido, pero sobre todo el gran descontento popular ante la crisis social y económica que atraviesa el país, y también la nueva ley electoral que favorece a los partidos minoritarios. Y el gran vencedor de las elecciones fue el Reagrupamiento Nacional de Independientes, una formación liberal integrada por empresarios y altos cargos de la administración y liderada por el actual ministro de Agricultura, Aziz Aghannouch, quien es además el empresario más adinerado del país. Durante la noche el ministerio facilitó nuevos datos de participación que llegó al 50%, un poco mayor que en 2016. Aún así no deja de ser baja, pues existe un contexto de desinterés por la política institucional. Y por otra parte, diversos partidos mayoritarios, entre ellos los islamistas, denunciaron irregularidades en la campaña y acusan al partido ganador de haber comprado los votos. Y en Francia se instaló la segunda jornada del macrojuicio contra los presuntos responsables de los atentados terroristas que golpearon al país en noviembre de 2015. El proceso se lleva a cabo en medio de estrictas medidas de seguridad. Ayer las declaraciones de Salah Abdeslam, el único comando vivo, aumentaron la tensión en la corte. Para ampliar esta información, conectamos con nuestra periodista Erika Olavarría, que se encuentra a las afueras del Palacio de Justicia. Erika, ¿qué ecos quedaron de las declaraciones del principal acusado, Salah Abdeslam, ayer durante el inicio del juicio, y qué ha dicho hoy? Valentina, buenas tardes. Salah Abdeslam parece decidido a hablar. Llevamos un poco más de una hora de audiencia y ya tuvo que ser suspendida por los dichos del único sobreviviente de los comandos del 13 de noviembre que toma la palabra sin la autorización del presidente de la Corte. Ayer, recordemos, lo hizo varias veces. En una de ellas se reconoció como un combatiente del grupo Estado Islámico, lo que afectó sobre todo a las víctimas civiles presentes. Les propongo que escuchemos algunas víctimas del Bataclan. No fue una reacción de sorpresa, es exactamente lo que él hizo en Bruselas. Lo que es un poco inesperado es que en lugar de ceñirse a su lógica y dejar de hablar, respondió la mitad de las preguntas sobre su dirección, etc. Creemos que hay poca inteligencia detrás de su comportamiento. Esta persona que está en el banquillo y del que no diré ni el nombre ni el apellido porque no quiero convertirlo en el protagonista de esta historia, para mí y para mi asociación es un asesino. Así que es una provocación. Lo esperábamos y estábamos preparados para ello, y de hecho no esperamos nada de él. Erika, ¿qué se espera para hoy? ¿Se retomará la audiencia? ¿En qué momento? ¿Qué nuevos detalles hay?
La audiencia ya ha sido retomada, Valentina. Había una discusión muy técnica entre el presidente y los abogados cuando Salah Abdeslam tomó la palabra. Él dijo que en Molenbeek, su barrio de Bruselas, conocido por el salafismo de los jóvenes, había muchas víctimas también. Preguntó cuándo se le va a dar la voz a las víctimas de Siria. Y luego hizo una frase muy técnica. Dijo: la sabiduría quiere que a un hombre sea condenado luego de ser juzgado. Nosotros tenemos la presunción de inocencia, aunque no creamos en vuestra justicia. Si no, hoy continúa la lista, ¿no es cierto?, de las partes civiles. Es algo muy lento, son más de 1.800 partes civiles. Esa tarea va a durar hasta mañana. Vamos a ver si nuevamente Salah Abdeslam toma la palabra. Erika, muchas gracias por toda esta información. Estamos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Y seguimos con nuestra serie de reportajes sobre las víctimas de los atentados en Francia. Georges Salin, cuya hija murió en el ataque del Bataclan, le dedica gran parte de su tiempo al trabajo de prevención para evitar la radicalización de jóvenes. Nuestra periodista Claire Paclin se reunió con este médico jubilado en un parque de París que le recuerda a su hija Lola. Aquí está Lola arriba de la Torre Saint-Jacques, eso creo. Lola amaba París. Ella pasó su adolescencia y su juventud aquí. De verdad amaba esta ciudad. Lola, la hija de Georges Salinas, fue asesinada cuando 3 hombres armados entraron en la sala de conciertos Bataclan el 13 de noviembre del 2015. Tenía 28 años y le gustaba andar en patines, la música y hacer amigos. Aquí está Lola junto a su mamá. 90 víctimas fueron asesinadas en el Bataclan. Los 3 atacantes también murieron en el asalto. El padre de Sami Amimour, uno de los terroristas, pidió conocer a Georges. Sus conversaciones dieron origen a un libro conjunto que incluye las cartas que Georges escribió al atacante de 28 años. Sami, ¿por qué? Esta pregunta me da vueltas desde el 13 de noviembre. ¿Por qué tú y tus cómplices cometieron estos horribles crímenes? Robaste la vida a jóvenes de tu edad, gente que ni siquiera conocías. Perdiste tú mismo la vida al hacerlo. Sumergiste a los padres y amigos de los que mataste y a tus propios padres y amigos en una pesadilla. Dejaste a los que sobrevivieron a tus balas con heridas permanentes. Manchaste tu religión a los ojos del mundo. Pusiste en peligro a todos los musulmanes, algunos de los cuales han pagado con su vida en espantosos actos de venganza indiscriminada. Todo eso, ¿con qué propósito? Este mes de septiembre se abre el proceso de los acusados envueltos en estos ataques. Georges ha decidido hablar frente a la corte. Lola es una de las víctimas de los atentados del 13 de noviembre y no deseo que esté ausente del juicio de esos asesinos. Maestros, psicólogos y trabajadores penitenciarios a menudo piden a Georges que dé charlas sobre Lola. Él lleva fotos de su hija, describe su personalidad y explica lo que le pasó. Un trabajo que busca prevenir la radicalización. En otras noticias, el gobierno chino anunció que donará $31 millones en cereales y vacunas contra el COVID-19 a Afganistán, al tiempo que pidió a los talibanes que rompan todos los lazos que mantengan con grupos extremistas. Entre tanto, el gobierno de Qatar informó que 200 extranjeros saldrán del país en el primer vuelo comercial que despegará de Kabul desde la retirada de las fuerzas estadounidenses. Por su parte, los talibanes exigieron que se excluya a sus líderes de las listas negras de Naciones Unidas y Estados Unidos, mientras que condenaron los comentarios hechos contra los integrantes del Ejecutivo interino. El nuevo régimen talibán anunció que va a recuperar el llamado Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio. Es una especie de ministerio de la moralidad que durante su primer gobierno se conoció por las duras sanciones contra las mujeres y cualquier persona que contraviniera el orden talibán. Para analizar este tema, conectamos con el imam Marwan Gil, presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina. Gracias por acompañarnos. ¿Hay una sola manera de entender la moralidad o las normas del Islam? No, es una pregunta muy interesante porque hoy en día en el Islam no existe una sola rama o una interpretación del Islam. En realidad, hoy en día en el Islam tenemos más de 70 corrientes, ramas, diferentes facciones. Entonces, tenemos diferentes formas de interpretar y aplicar la Sharia
que es el camino religioso o la ley islámica. En ese asunto, la interpretación de los talibanes es una interpretación muy rigurosa, muy polémica y que incluso la mayoría de los musulmanes lo rechazan y no están de acuerdo con tal interpretación. En el caso de la comunidad musulmana ahmadía, nosotros condenamos principalmente su interpretación y su aplicación de la Sharia, de la ley islámica. Incluso muchos de sus asuntos y su interpretación de la Sharia contradice a los propios principios y mandamientos y leyes de la Sharia, ¿no? Por ejemplo, el caso de la mujer. La Sharia otorga a la mujer el derecho de obtener educación desde la cuna hasta la tumba. Y, por ejemplo, los talibanes aplican o interpretan la Sharia en una forma totalmente opuesta a la propia Sharia. Imam, usted justamente lo estaba mencionando, pero le pregunto, ¿qué otros riesgos conlleva este ministerio para la población afgana y sobre todo para las mujeres y para las niñas? Es muy preocupante y realmente doloroso porque ellos en realidad ocultan, esconden su propia ideología, su propia agenda, ¿no? Es importante aclarar que los talibanes es un movimiento principalmente que surgió en un contexto como un movimiento militar, con una agenda geopolítica. Y ellos tienen su propia ideología, sus propias tradiciones, normas culturales, pero lo más preocupante y triste para el mundo musulmán es que ellos ocultan su ideología con la tapa del Islam. Y en ese asunto, obviamente, es el gran peligro que ellos ahora, conforme su propia interpretación del Islam o de la Sharia, van a usurpar los derechos de cualquier persona que se opone a su ideología. Y obviamente ahí el grupo más vulnerable son los grupos religiosos o las minorías religiosas y obviamente también la mujer. Y van a imponer a la mujer su propia ideología en nombre del Islam. Y obviamente eso es como muy preocupante, muy alarmante para el mundo musulmán y también una gran mancha para la imagen del Islam. Usted también mencionaba esto de alguna manera, pero quiero que lo amplíe, por favor. ¿Realmente el Islam ordena los castigos y las restricciones a las libertades que están imponiendo los talibanes? ¿O la interpretación varía según esta cultura y el lugar? No, si uno incluso analiza los diferentes puntos que han anunciado los talibanes sobre su interpretación de la ley islámica y de la Sharia, si lo comparamos directamente con la Sharia, encontramos realmente una gran contradicción y es una diferencia entre día y noche. Y solamente para hablar, por ejemplo, el velo, la burka, la Sharia, el propio Corán anuncia que no hay coacción en la fe. Es decir, que nadie, ninguna institución, sea religiosa o política, tiene el derecho de imponer algo en nombre de Dios, porque el Corán anuncia no hay coacción en la fe, en la religión. Después, como ya dije, el Islam ya en el siglo VII otorgó a la mujer el derecho de obtener educación, de votar, de ser una parte productiva y activa de la sociedad, de heredar propiedad, de manejar libremente dinero, de casarse por su propia convicción, incluso el derecho de divorcio. Entonces hay una larga lista de derechos que la mujer ya recibió en el siglo VII y los talibanes lamentablemente interpretan el Islam conforme sus propios intereses y ocultan, y eso es lo más triste, que usan la tapa del Islam para realizar su ideología y para imponer su ideología. Y obviamente es una dictadura cuyas herramientas principales es la violencia, es usurpar los derechos y oprimir las voces de las minorías, y en ese caso de las mujeres. Desde su percepción, ¿el gobierno talibán y sus acciones podrían provocar una especie de estigmatización de la comunidad musulmana a nivel mundial? Sí, creo que ya lo ocurrió, ¿no? Si nosotros analizamos, porque no es la primera vez que los talibanes gobiernan el país, ya lo hicieron desde los años 1996 y 2001. Y si uno analiza la situación de los musulmanes en Occidente, la islamofobia, la generalización de los estereotipos, los prejuicios, aumentó en las últimas 2 décadas, ¿sí? Hay más choques, hay más confrontaciones, y debido al contexto, lo que ocurre en Afganistán o con los talibanes, con Al-Qaeda, obviamente ellos fomentan y ellos activamente manchan la imagen del Islam y fomentan los prejuicios contra los musulmanes. Pero acá me gustaría aclarar que ellos no representan las enseñanzas verdaderas del Islam. Ni siquiera es una parte importante adentro del mundo musulmán. Tenemos alrededor de casi 2.000 millones de musulmanes en el mundo y la mayoría de las escuelas teológicas rechazan el talibán y su forma de interpretar el Islam.
Imam, usted muchísimas gracias por este análisis y por esta ampliación. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden ampliar todas las noticias en nuestra web, france24.com.